Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la quinta y la penúltima entrega de la serie Los Vendavales de la Vida, a saber, circunstancias que nos causan miedo, angustia, estrés, que nos obligan a luchar y de hecho a tomar decisiones, y repitamos hasta el cansancio, que son situaciones, escuche, que sí o sí van a llegar a nuestra vida y que lo más sabio que podríamos hacer es prepararnos para cuando esto ocurra. Y demos infinitas gracias a Dios, pues mediante las Escrituras nos presentan una variedad de casos, su origen, de lo que hicieron los hombres de Dios y mujeres de Dios, y los que no se debería hacer. Ahora, lo que también tenemos que comprender, hermanos míos, que en medio de las crisis de nuestra vida debemos, vuelvo a repetir, educarnos para momentos difíciles, estresantes, porque sí o sí van a llegar a nuestra vida. Hoy nos vamos a centrar en un caso que no es a mérito todo el problemón que se causó en la vida de Job, no fue a mérito del pecado de un siervo del Altísimo, ni porque él intentó rehuir a la prueba, sino que aconteció a mérito de instigación directa del enemigo de Dios contra un pío creyente como lo fue el patriarca Job. El título de esta entrega es sugestivo a este hecho y lo hemos bautizado así: déjame convertir su vida en un tormento. O sea, sintetizando lo que el demonio le dijo a Dios: déjame convertir la vida de tu siervo en un tormento. Y esto guarda relación con lo que probablemente a diario ocurra en la eternidad. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Porque mediante la cátedra del Señor Jesús, durante su estadía en este mundo, Él expresó lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para hacer zarandearte como a trigo. Y esto está registrado en Lucas capítulo 22, versículo 31. Escúcheme y grábeselo en su mente y en su corazón. Llegará el momento para todo nacido de nuevo que sea probado, zarandeado. Y esto, hermanos míos, es algo que no se puede evitar. Pregunto, ¿esto hace malo al Altísimo? No, para nada. Pero la verdad es que su mente, sus métodos son demasiado elevados, magníficos, completos, inigualables, para que puedan ser desentrañados en toda la profundidad por cualquier ser humano. Pero no dudemos ni por un instante, el Señor Jesús, representando a la Trinidad, intercede por nosotros en estas situaciones difíciles. Nunca nos abandona. Y esto también lo sabemos a mérito del modelo caso de Pedro, pues el Señor Jesús no se entera de esta particularidad del trabajo que Él hace a favor nuestro. Y en el verso 32, el versículo que le leí antes, dice: pero yo he rogado, o sea, le dice a Pedro, ¿no? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A mérito de este versículo comprendemos que en esencia las pruebas a las que somos sometidos, entre muchas de las circunstancias, es para que cada día nos volvamos más y más fuertes, más y más capaces. Escúcheme, el amor de Dios no es egoísta. Para que nos hagamos más y más fuertes, más y más capaces para ayudar al prójimo, para ayudar a aquellos que conviven con nosotros,
a mi entorno familiar, a los de mi grey, a las personas con las cuales trabajo, a las personas que el Señor va a permitir en algún momento de que yo pueda compartir de Cristo a ellos. El apóstol Pedro, luego de sus negaciones, producto de los zarandeos que sufrió, se volvió un pilar en la iglesia y confirmó una y otra vez a los creyentes en su época. No se olviden que cronológicamente, cuando está la persecución más ardiente en Roma, cuando los creyentes están siendo llevados al circo romano para ser sacrificados, más o menos en aquella circunstancia histórica, Pedro está en Roma. Y está que los ayuda en medio de su sufrimiento, confirmándolos en la fe. Y muchas otras circunstancias que aparecen en las Escrituras y que también no aparecen. La verdad del asunto, hermanos míos, que los planes divinos están encuadrados de tal forma para que nos fortalezcamos, mejoramos y así, repito, seamos cada día más capaces para ayudar al prójimo. ¿Y dónde empieza el prójimo? En cualquier ser humano que no sea mi persona. Todos ellos son el prójimo. Sin más preámbulo, hermanos míos, vayamos a la porción escritural elegida para darnos primeramente una idea de la catadura moral de aquella persona que Dios entregó para que sea zarandeado, del cual el título de esta prédica, vuelvo a ver, es sugestivo, que más o menos sintetizando lo que le dijo el demonio a Dios es: déjame convertir la vida de Job en un tormento. Y escuchen, no vamos a escapar, ningún nacido de nuevo, que en algún momento vamos a ser empujados al horno de la aflicción. Busquemos, por favor, Job, capítulo 1, Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Con excepción de los que tienen niñitos, ¿ya? Y los que están delicaditos, el resto, póngase de pie, ¿ya? Solamente para los versos iniciales nomás. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y paso a leer. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por favor, inclinen su rostro y permítanme dirigirlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, todos mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar o enseñar el Evangelio. Señor, pero hoy usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Utilice el timbre de mi voz, mis ademanes. Utilíceme completamente, Señor, para que pueda retransmitir, Señor, su voz en el corazón de mis hermanos y yo recuerde de dónde usted me ha sacado. Ayúdenos, papito lindo, porque todos hemos venido
para escuchar su potente voz influenciando nuestros corazones. Así le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Primero, hermanos, vamos a establecer algo que es fácilmente deducible, ¿no? Job tenía todo lo que un padre creyente sueña con tener en el pináculo de su vida. A saber, una prole numerosa, 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Una excelente posición económica. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yutas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y cuando leemos que era varón más grande de todos los orientales, nos habla de su excelente posición social en la sociedad de su época, que iba más allá de los linderos de una región, dice de todo el oriente. Imagínense, era sumamente poderoso económica y socialmente Job. Sume, sus hijos no eran egoístas. Se nos entera que compartían entre ellos y vivían en armonía. La Biblia dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, e enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Óigame, pregunto, ¿es así de perfecto la relación de sus hijos? ¿Es así de perfecto su vida con sus hermanos? ¿Cómo le quedó el ojo? Una vida cuasi perfecta, ¿no? Su mayúsculo patrimonio material y bendiciones familiares que él gozaba. Ahora hagamos un análisis rápido de su catadura moral. La Biblia, que es inspiración divina, lo cataloga así: hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando en castellano leemos perfecto, es el vocablo hebreo tam, que implica una persona pía, con actitudes rectas, íntegras. El término también implica que por esta forma de comportarse de Job, ya él tenía un inmejorable lugar en el corazón de todos sus vecinos. O sea, donde estaba Job, la sociedad se sentía contenta, aliviada y en jolgorio. En castellano también leemos que no solamente era perfecto, también leemos que era recto. Y aquí el término hebreo es yachar, que define a un hombre derecho, que se emparenta con la rectitud de Dios. Y si nos damos cuenta, prácticamente tan y yachar son sinónimos. Ahora, no es un defecto o barbarismo del lenguaje que está siendo usado en la Biblia, sino que se desea magnificar su catadura moral. Es como que a alguno de ustedes le digan: hermano, vecino, usted es doblemente moral. O sea, como quien dice, usted es lo máximo, ¿no? En un buen sentido de la palabra. Ahora, pero también leemos que Job era temeroso. Y el vocablo griego es yaré, que implica un ser humano reverente hacia su creador. O sea, reverente. ¿Han visto ustedes cómo se tratan los orientales? Cuando ven un adulto, miren, yo soy de esa generación, no de los orientales, sino que en el Perú, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban que cuando veía a mi profesor, me inclinaba. O sea, costumbres reverentes, pero aquí estamos hablando más allá de diplomacia. Estamos hablando de un hombre que es reverente en su corazón. O sea, que cuando él, como todo ser humano, con su ingenio, pensaba algo, pero si él escuchaba o leía en la palabra del Señor que lo que él pensaba estaba mal, él se inclinaba por las cosas del Señor. Y termina un calificativo definiéndolo como
apartado del mal. O sea, volvemos a ver una especie de sinónimo. ¿Por qué? Implica que él sabiamente intentaba no dejarse acorralar por el pecado, que sabiamente zafaba de él. Ahora, por ejemplo, voy a citar uno de sus consejos magistrales, que no solamente es para una condición social de lo que estamos mirando, perdón, para un estado civil de lo que estamos mirando. Está registrado, no lo busque, escuche, Job capítulo 31, versículo 1, dice, uno de sus recetas magistrales, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo habría de mirar a una virgen? O sea, tenía actitudes sumamente prácticas para correrse del mal que está rondando nuestros sentidos. O sea, notorio, solía privarse de cualquier actividad que puede ser normal para la sociedad cuando él detectaba, mediante el antiguo, las partes que él tenía de la Torá, de los escritos hasta ese momento que existían, ¿ya? Que era una actitud que no servía para su relación con Dios y con respecto al cuidado de sus hijos. Muy significativo, ¿no? El versículo 5 dice, y aconteció que habiendo pasado su turno de los días de convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. O sea, donde se le vea en cualquier arista práctica de su vida, todo un varón del Altísimo. Pero tampoco olvidemos que Job, como todos nosotros, era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones. Y escúcheme, así como Job, si nosotros no aprendemos a sujetar nuestras pasiones mediante el razonar divino, nos vamos a dirigir al barranco. Grábese estas palabras. Si sus emociones no claudican ante las indicaciones escriturales, nos vamos a dirigir al barranco ministerial. ¿Por qué dice ministerial, pastor? Porque toda mi vida y toda la vida de un creyente es para ministrarle a Dios. Y el demonio sabe de todo esto. Y apreciamos cómo él dialoga con Dios. Job, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué maquinador, ¿no? ¿No? Qué maquinador, ¿no? Hermanos, estaba dispuesto el demonio a demostrar en la persona de Job, escúcheme, que el respeto, el amor y consideración que los creyentes le tenemos al Altísimo guarda una relación directa con lo que Él nos entrega, guarda una relación directa con la protección que contamos y lo que le está dando a extender, que si se corta esa bendición a nuestro favor, blasfemaríamos contra Dios. Y esto implica maldecir o traicionar conscientemente a Dios. Ahora, de hecho, creo que para todos es sumamente claro que el modus operandi demoníaco siempre implica hacer daño a los seres humanos.
Y hasta aquí todo esto normal. Ahora, pero es muy probable que un creyente nuevo en la fe, es probable que un creyente que ha sido mal educado por corrientes ideológicas que no tienen nada que ver con las Escrituras, piense, se desestabilice cuando se entera que Dios suele levantar su cerco protector. Por ejemplo, como en el caso de Job. Y la verdad es que cuando Dios levanta su cerco protector, el demonio, escúcheme, se ceba con nosotros. Job, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no ponga su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. A mérito de esta acción divina surgen unas lógicas interrogantes. ¿Estaba acaso Dios enojado con Job? No, no lo estaba. ¿Job estaba rebelde contra Dios? No, nada de esto ocurrió. ¿Es que acaso Dios no defiende a los suyos? Sí, sí los defiende. Notemos el versículo, dice, levanta su protección, pero pone un límite. Y le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Pero generalmente en ningún caso nos defiende el Señor como nosotros suponemos que se nos debe defender. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, por más que seamos creyentes antiguos, solamente vemos sombras donde Él ve el panorama completo. Donde Él ve el panorama completo. ¿Ustedes se acuerdan cómo le dijo Pedro al Señor Jesús? Que no acontezca esto. Cuando Jesús le dijo, es necesario que vaya a la cruz del Calvario. Que no acontezca esto, Señor. ¿Por qué? Porque no solemos ver el panorama completo. Continuemos con la trama. Se nos cuenta que Don Sata se retira de la presencia de Jehová. Y habrá pensado algo así, ¿no? Ya le gané. Ahora a fregarlo. Pucha, qué pena. No puedo matarlo. Pero no ha dicho nada de sus familiares. ¿Se habrá equivocado Dios? No, hermano. Dios no se equivoca. Y esto tenemos que comprenderlo. Hermano, todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él permite es perfecto. Aunque aparentemente a nosotros nos cause una herida profunda en el corazón. Algún día vamos a comprender exactamente toda la profundidad de las maravillas que Dios ha hecho. Escúcheme, con cada muerte de un nonato, con cada muerte de una persona de 10 años, con cada muerte de una persona de 50, de 80, de 100. Pero ahora simplemente no lo comprendemos. Y continúa la trama. Y él quería demostrar que Job era simplemente un convenido más. Un convenido más. Yahvé. Y él quería decirle a Yahvé, Yahvé, tus siervos humanos no te aman, no te respetan. Si tú les quitas lo que les has entregado. Pregunto, hermano mío, ¿está usted con Dios en las buenas y en las malas? Mejor no responda rápidamente. Porque en algún momento usted va a ser solicitado para ser zarandeado. Cuando las cosas salen mal, recurrimos a otros agentes espirituales para que nos den lo que deseamos o anhelamos. Una vez escuché de un pastor que su mujer estaba con una enfermedad incurable y se atrevió a llevarla a un curandero. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿En las cosas malas
¿aborrecerá usted a Dios? Hermanos, en algún momento vamos a hacer pedidos para ser zarandeados. Regresemos al caso de Job. Pero antes del caso de Job, yo le invito a que usted analice su propia vida y usted se dé una respuesta sincera. Si Dios le quita todo lo que tiene, ¿seguirá usted amando, respetando a Dios? Regresemos al caso de Job y el demonio, porque se le estaba permitiendo todo menos tocar su vida. Se le estaba permitiendo tocar todo lo que hasta ese momento a Job le había dado alegría, satisfacción, y se lo cambia por olas tormentosas sucesivas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Primero, asusó el demonio a corazones malvados para que masacren a sus colaboradores más cercanos. No se olviden que es un patriarca, ¿ya? Y fuera de sus hijos, él ha criado jovencitos desde niños y ya de adultos son las personas más cercanas a él. Son sus ayudantes más cercanos. Es un patriarca. Job, capítulo 1, versículo del 14 al 15, dice la palabra del Señor así. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué más usa el demonio? Usa la naturaleza para darle un duro golpe en su economía, sumado que ahora mata a sus pastores. Ahora, los pastores no convivían con él, porque los pastores, no se olviden, que prácticamente de sola sombra están con las ovejas, ¿ya? Pero de hecho que Job, por la catadura moral que él tiene, él respetaba mucho a sus pastores. Leamos Job, capítulo 1, versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. Y siguen las olas tormentosas. Job, capítulo 1, versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Óigame, estimula a otras personas, ¿ya?, para robarle las últimas propiedades y a sus otros colaboradores, y prácticamente lo deja en la ruina. En la ruina, ¿ya? ¿Y queda ahí? No. Continúa el demonio usando la naturaleza. Y no olvidemos que Jehová lo está permitiendo. Y de una mató a todos sus hijos. Job, capítulo 1, 18 al 19. Entre tanto que hablaba, miren, olas sucesivas tormentosas. Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente yo escapé para darte la noticia. Óigame, si hasta aquí a usted su corazón no se le ha hecho un nudo, ¿ya?, es que usted es una persona que tiene bastante aguante emotivo. Yo, la verdad, no desearía estar en los zapatos de Job. Pregunto, ¿usted? Y bueno, para tranquilidad de todos nosotros, escuchemos lo siguiente. Cada quien tiene su propia historia. O sea, lo que le ocurrió a Job no le va a ocurrir a otra persona exactamente, porque cada quien tiene su propia historia. Pero igualito, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué haríamos en un panorama tan sombrío? O si algo de esto ya le pasó.
dejó de venir a los cultos, dejó de loar a Dios. Cada quien tiene su propia historia. O cambiemos el tenor del interrogante y autoanalicemos. Si pierdo todo lo que ha significado un esfuerzo sano en mi vida, ¿aún vendría a los cultos? ¿Aún loaría a Dios? ¿Aún separaría tiempo para la escuela dominical? ¿Aún predicaría? ¿Aún diezmaría? Si le quita todo, si le quita a sus hijos, si le quita a sus nietos, si lo postra en cama con una tremenda enfermedad, si su casa se cae, ¿aún lo haría a Dios? ¿Cómo se hará sentido Job? Repito, ni por todo el oro del mundo quisiera estar en los zapatos diferentes de cualquier creyente. Por favor, escúcheme. Usted tiene problemas y yo no deseo sus problemas. Usted tiene triunfos y yo no ambiciono sus triunfos. Yo quiero tener mi propia historia. Hermanos, no ambicionemos lo que otros tienen. No nos comparemos con otros, porque cada creyente tiene su propia historia. Usted puede ver por fuera flores, pero usted no sabe los temblores que cada uno de nosotros tiene en su corazón por las cosas terribles que nos suceden. Hermano, no envidia a nadie. Su religión es perfecta. Usted y Cristo son más que vencedores. No envidiemos a nadie. Yo he sufrido dolores en mi alma, fuertes como punzada de bárbaros Atilas. Yo sí he sufrido. Y yo sé que usted también. Pero ¿saben qué? No sé si volveré a tener tormenta sucesiva en mi vida. Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe? No lo sabe. Pero lo que debe saber y debe de recordar que las tormentas del mañana se combaten preparándonos en el hoy. Por eso es que hay estrategias educativas y ejercicios espirituales que Dios nos ha dejado. Por eso es fundamental vivir y servir en una iglesia donde haya sana doctrina, donde no te estén pasando la mano con emociones, donde te estén diciendo exactamente qué significa cristianismo. Hermanos, cuando predicas con toda la anchura de la palabra del Señor, hay muchos que escuchan y dicen, qué fuerte es esa palabra. ¿Quién podrá aguantarla? Y se van. Y si se van, bien. ¿Y saben por qué? Porque Dios está permitiendo a una iglesia de sana doctrina que esté con guerreros. Guerreros que comprenden que mis privilegios van después que mis responsabilidades en mi relación con Dios, con mi iglesia y con mi familia. Pastor, hasta con la familia, claro, pues hermano. Si hay un solo pan y tienes 4 hijos y una esposa, ¿cuánto te corresponde comer a ti? ¿No? ¿Sabe cómo criaban antiguamente las mujeres en el Perú? Lo mejor para el esposo, porque tiene que trabajar y a él tenemos que darle de comer más. ¿Saben cómo criamos nosotros? ¿Saben cómo criamos nosotros? Humillándonos, sacrificándonos por la persona amada. Y bueno, pues, continuemos, hermano, viendo. Y entre las verdades eternas sobre el por qué tendremos dolores de tribulación
debe cobrar significado. Isaías, capítulo 48, versículo 10. Pero no pierdan Job, por favor, ¿ya? Isaías, capítulo 48, versículo 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Ya? Hermanos míos, mediante la aflicción, Dios nos prepara para servir al prójimo. Recordemos al soberbio Pedro. Juró que no blasfemaría contra Jesús. Y él sí falló en su propia tormenta. Y lo negó repetidamente. Pero también vemos cómo el Altísimo lo usa, esta falla, para mejorar su desempeño en el futuro. Y la historia bíblica y extrabíblicas confirma que el método fue correcto. Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo del 15 ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo del 15 al 17. Dice: cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este es el soberbio, pues, que dijo: yo no te voy a abandonar. Y cuando el Señor le comienza a recordar, él recuerda que solo no puede triunfar, que el ego lo va a llevar a derrotas. Y él se pone triste porque recuerda su fracaso, ¿ya? Pero Jesús, mediante nuestros fracasos, nos prepara para saltar magníficamente en el mañana. Pero hay que ser humildes y dejarnos preparar. Y hay que ser humildes y no tirar por la borda los sufrimientos que tenemos, ni por pecados, ni sufrimientos por las pruebas del Dios Altísimo. Con respecto de Job, que no pecó como Pedro, recordamos cómo reaccionó ante su propia prueba tormentosa. Job, capítulo 1. Le dije que no lo pierdan. Job, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. De hecho, hermanos míos, Job no comprendía aún a cabalidad por qué habían venido olas tan sucesivas de tormentas en su vida en un solo día. Pero su reacción debe ser un aliciente educativo de que
Un creyente en espíritu y de verdad sí puede tener esa reacción. Ojo, que Job no está sellado en el Espíritu Santo, pero está acostumbrado a vivir en el temor de Jehová. Y hemos visto su catadura. Hermanos, ¿quiere usted reaccionar bien en su tormenta? Pues tiene que prepararse. Pero también hay otra forma de reaccionar, ¿no? Otro nivel, ¿no? Job, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y aquí deseo hacer una parada forzosa, ¿ya? Y explicar que la reacción de la esposa no fue porque fue mujer, ¿ya? Y la reacción de Job no fue porque fue hombre. Reaccionaron como reaccionaron porque cada uno de ellos, y esto está sobreentendido, tuvo un diferente depósito en su corazón. Ahora, pastor, ¿y usted por qué habla así? Porque tenemos que hablar con base y principios bíblicos. Y Jesús explica este hecho miles de años después, ¿no? Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. ¿Lo tenemos? Escuché un amén más y leo. ¿Lo tenemos? Amén. Ya, entonces leámoslo. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que en castellano leemos hombre, sí puede ser identificado como varón de sexo masculino, ¿ya? Pero el griego en sí, el griego koinés, andropos, que define a un ser humano, que puede ser un hombre o una mujer, o sea, define a un habitante del mundo. Y si Job reaccionó así, no fue por su sexo, ¿ya? Si Job reaccionó así, es porque ya no dan el indicativo bíblico de Job capítulo 1, versículo 1, que él era un ser humano pío, que deseaba vivir en la moral del Altísimo, que le tenía un respeto reverente y que realizaba actitudes prácticas para no complicarse con el pecado cuando sus sentimientos lo empujaban a él, que prefería los razonamientos de Dios a sus manifestaciones emotivas. Y esto, al parecer, no ocurrió con la esposa. Cada creyente, sin importar su sexo, su posición económica, su posición sociocultural, cada creyente es su propia responsabilidad crecer en armonía con el Señor. Así como la salvación es una responsabilidad de mi persona, lo mismo es la edificación. Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos qué estamos guardando en el depósito de nuestro corazón, porque de lo que guardemos vamos a sacar cuando venga la crisis a la vida. ¿No es por eso en analogía que uno guarda plata en un banco? A los que pueden guardar plata en un banco, ¿no? Pero ese es el sentido de guardar plata en un banco, sacarlo cuando venga la crisis en nuestra vida. Al parecer, por el rastro bíblico, Job, no porque era hombre, sino que era una persona que se dedicaba a tener intimidad con Dios, y al parecer su esposa estaba en la catadura, probablemente, ¿se acuerdan las hermanas? Afanada estás en muchas cosas y no te acercas a los pies de tu Señor. ¿Le habla esto de su vida? Si esto le habla en su vida, cuídese, porque usted es un candidato para blasfemar el nombre santo de Dios que le ha dado vida eterna. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios
y muere. No hay nada como la acera de Job. Escúcheme, por favor. Si estamos andando en la acera de la esposa de Job, cambiemos. Usted sabe su propia historia, yo no sé. Yo vengo, predico y me entero de los problemas que usted permite que yo me entere. Pero usted y yo, cada quien sabe su propia historia. Y la historia, hermanos míos, se escribe con sangre. La sangre que yo quiero en mi historia ya la derramó Jesús hace más de 2000 años. No es necesario que nosotros derramemos sangre. No es necesario que lloremos sangre por no poder defender varonilmente o como dama las cosas que Dios nos está dando. No desaprovechemos nuestra oportunidad. La Biblia dice, y en todo esto no pecó Job, ni se le atribuyó despropósito alguno. Y Dios nunca ha cambiado. Su forma de educarnos tampoco. Él desea que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. No lo busque, estoy citando, porque el pensamiento que estoy diciendo viene a raíz de este versículo. Y Él ha proveído a cada creyente nacido de nuevo un método. Por empezar, nos ha entregado virtudes espirituales de Cristo. Escuche, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. No lo busco, escúchenlo. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado estas virtudes? Para que podamos imitar a Cristo en medio de nuestras tormentas y en el jolgorio de la vida. Porque ¿saben qué? Hay veces maldecimos a Dios en el jolgorio de nuestra vida. En las alegrías que Él permite, lo maldecimos. Estoy contento, va a chupar. Todo me está saliendo bien. Voy a tirarme una carita al aire. Que el jolgorio de tu vida y de mi vida será para maldecir a Dios. Que la tristeza de tu vida y de mi vida será para blasfemar contra Dios. Dios nos ha entregado las virtudes de aquel que murió en la cruz para que nosotros podamos ser como Él. ¿Y qué dice la Biblia de Él? Que fue varón experimentado en quebranto y en dolores. Y eso está en Isaías capítulo 53, versículo 3. Segundo, nos ha colocado en una respectiva iglesia local para ser educados y perfeccionados. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Efesios. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esto que se hace en una iglesia no es para que vivamos una vida egoísta, sino para que nos ayudemos mutuamente. Versículo 15 y 16. 15 y 16 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como espero que sea claro, Dios desde antes que empiece las tormentas en la vida de un creyente, nos ha dado todo lo necesario para poder salir adelante. Dios ha creado iglesias en una forma en que no comprendemos cómo Él va desperdigando iglesias de sana doctrina para que en esa iglesia haga un
sano esfuerzo educativo, diaconal, para edificar y hacer florecer a cada una de sus partes. Pero todo este edificio educativo, todo este valor agregado en dones y virtudes que nos ha entregado, necesita la colaboración individual del propio creyente. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, está hablando el Pablo, ¿no? O sea, como quien dice, el pastor de la iglesia, ¿no? Aunque él no fue pastor, él fue apóstol, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, las personas que le educa, dice, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Exhorto, suplico que se dejen labrar como barro en las manos del alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Dios. ¿Y quién ha dejado para que forme a sus hijos? A su novia. Todos nosotros. Usted forma al que está sentado al lado. Nosotros formamos a los jóvenes. Yo los formo a ustedes. Y ustedes tienen que ayudar en mi formación. Porque somos un solo cuerpo. Y a todos Dios nos ha dado dones. Conclusiones. Las tormentas, sí o sí, de alguna manera, llegarán a nuestra vida. Y cuando esto suceda, solamente hay dos caminos por tomar. El del pío Job o el de su fatua esposa. Segundo, y aunque las escrituras no lo afirman categóricamente, está sobreentendido que Job y su esposa no fueron producto de la casualidad. Job no nació pío y temeroso de Dios. Él colaboró en la propia construcción de su carácter. Y lo mismo fue con su esposa. Ella fue la que entorpeció su propio proceso. Aquí no hay que echarle la culpa al esposo ni a la esposa, ni el hijo al padre ni el padre al hijo, porque cada uno cargará con su propio pecado y cada uno va a cargar con las propias consecuencias de lo que uno haga. Y Dios a todos nos ha dado la suficiente inteligencia para comprender lo que es bueno y lo que es malo. Tercero, aquí no tiene nada que ver el sexo, la nacionalidad, la condición socioeconómica, la edad, ni que Dios tenga favoritos, sino que tiene que ver el sentido común del creyente. Y Santiago ya lo dijo, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sentido común. Es un pecado terrible. Escúcheme y grábese esto en su corazón. Que usted no esté colaborando en su edificación. ¿Y saben por qué es un pecado terrible? Porque por usted y por mi persona murió Cristo en la cruz. Cuando yo prefiero muchas cosas menos educarme en el Señor. Cuando yo prefiero muchas cosas en vez de estar haciendo el bien. Cuando yo prefiero muchas cosas en vez de orarle a Dios. No estoy diciendo que todo tiene que ser eso. Pero cuando yo me olvido de edificar mi carácter, hermano, yo estoy vituperando el santo nombre que murió en la cruz. Cuarto, Dios tiene el control de todo. Pero recordemos, Él no nos ha creado robot. Cada uno de ustedes y mi persona elegimos si ser labranza del Señor o confiar en nuestra suerte o en nuestro propio ego. Cada quien elegirá. Inclinen su rostro, vamos a orar. Yo no sé qué parte de la exposición ha golpeado fuertemente su corazón. Yo no sé qué parte de la exposición le ha dado alegría inmensa, porque usted se ha reconocido que va en buen camino. No lo sé. Pero si usted está ahorita con un gozo, que la gloria sea para el Señor. Pero si usted tiene una carga, porque usted reconoce que no se está dejando edificar, recuerde, los triunfos del mañana se cimentan en el hoy.
Y los fracasos del mañana empieza también en el hoy. ¿Alguien desea humillarse al Señor y decirle: Señor, estoy descuidando mi edificación, lo reconozco, ayúdame, Señor, para retornar a un camino correcto? ¿Alguien desea que oremos en la congregación en ese sentido? Si es así, levante e inmediatamente baje su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Inmediatamente baje su mano. ¿Alguien más desea orar así? Que oremos por él así. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasará mañana cuando sea usted pedido para ser zarandeado? ¿Quiere desde ahora que oremos por usted para que pueda resistir esos embates? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Ayúdelos, papito lindo, porque si levantan su mano es que hay algo en la ecuación que no les está cuadrando de su propia vida. Ayúdelos, Padre. Usted sabe exactamente cuál es el factor que falta. Ayúdelos para que ellos lo disciernan y vayan detrás de arreglar, Señor, esa operación a favor de su vida. Señor Santo y Todopoderoso. Pero hay hermanos que no han levantado la mano, Señor. Y yo le doy gracias, Señor, porque se supone que están gozosos, Señor. Porque la palabra, Señor, simplemente les ha dicho lo que ellos sí están haciendo. Señor, pero puede haber un tercer sector, Señor. Aquellos que están tan débiles, Señor, que ya hasta les pesa reconocer que están mal. Señor, si existe alguien así en esta congregación, Señor, usted lo sabe. Y también oramos por él o ella, Señor. Señor, porque usted nos ama a todos por igual. Y a usted no le podemos esconder nada, Santo Padre. Y le queremos pedir por toda nuestra congregación. Así oramos, así suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.